Dios les bendiga a todos en este día, que la gracia, la misericordia, el amor, el poder sobrenatural de un Dios que es creador de todo lo que existe, los toque, los alcance, los ilumine y los lleve a vivir en esa dimensión para el mundo sobrenatural, pero para los hijos de Dios natural, que es el reino de los cielos. Yo quiero compartir en esta oportunidad con usted un texto de la palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, la historia de un hombre común y corriente que intentó y logró ser diferente a esa generación y alcanzó el favor de Dios. Algo que todo ser humano debe procurar y buscar en este tiempo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También dice la Biblia que Dios instituyó el diezmo, la ofrenda, los pactos, las primicias, para que aprendamos a tener temor de Dios. Ese temor que nos hace diferentes y que nos hace superiores, si así queremos llamarlo, a las otras personas que no alcanzarán lo que uno sí alcanza en Dios. Porque la Biblia dice que al que cree en Dios, todo le es posible. Esta historia habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Dice el versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos: había en Cesarea, una tierra llena de gente simple, pecadora, gente que había condenado y hasta crucificado a Jesucristo el día en que él fue sacrificado. Y ahí este hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esto hizo que la diferencia se marcara en la vida de él. Algo que puedo notar en este tiempo en que la Biblia dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Muchas veces caminando por distintas naciones, visitando congregaciones, he notado que en vez de crecer la gloria, ha decaído en muchas de ellas. Y me pregunto, ¿qué sucedió con aquella iglesia en que todos tenían todas las cosas en común? No había ninguno necesitado. Y como lo compartí en otras oportunidades, el Espíritu Santo añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ahora dice la Biblia, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Algo que caracterizaba el corazón de Cornelio era su generosidad. La Biblia dice que el hombre generoso da generosamente, y así como el hombre siembra, así también cosecha. En esta semana que pasó, un hermano, un amigo me decía, tuve la oportunidad de hacer una siembra. Y cuando yo iba a hacer la siembra, sentí en mi espíritu que el Señor me decía que no podía comprar lo que él tenía. Una cosa es querer comprar a Dios y otra cosa es honrar a Dios. Los que quisieron comprar el poder del Espíritu Santo fueron avergonzados, pero aquel que honró a Dios, Dios supo honrar también a esas vidas. Y dice la Biblia que este hombre oraba a Dios siempre, oraba a Dios siempre. Muchas veces me encuentro con personas que me dicen, enséñeme a orar. Yo estoy cansado de hablar conmigo mismo y no tener ninguna respuesta y mucho menos sentir que Dios está conmigo. He enseñado y he hablado en estos cursos, en estas prédicas que hago a través de este sistema acerca de la oración y cómo se debe hacer la oración. La Biblia dice: no te presentarás delante de mí con las manos vacías. Y cada vez que uno ora, se está presentando delante de Dios. Un hombre llamado Job
cada día presentaba ofrendas delante de Dios. Todos conocemos la historia o lo que hemos leído la Biblia, lo que ha sido la historia, de la vida de aquel hombre que era amigo de Dios y de quien Dios dijo: no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra. Hombre que cada día hace ofrenda por las dudas uno de sus hijos haya pecado. Además de que la Biblia nos enseña de que todo lo que tememos nos va a sobrevenir. También nos enseña la palabra de que si nosotros honramos a Dios, no importa los temores que podamos tener, siempre saldremos victoriosos y airosos de cada uno de ellos. Ahora dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cuando comencé a hablar acerca de lo que quiero compartir en este día, empecé diciendo: ¿qué le sucedió al cristiano, al Hijo de Dios, que perdió la relación, la intimidad de no poder ver ángeles de Dios? Cuando mis niños eran muy pequeños, yo oraba a Dios que me mostrara la realidad que había en el ambiente en el que yo estaba. Pues esté en el lugar en el que usted quiera estar, la realidad muestra que hay ángeles y demonios que, aunque usted no los vea, están allí. Ahora, cuando Dios te abre los ojos para que tú puedas ver lo que en realidad te rodea y lo que Él quiere darte a ti. La Biblia dice que este hombre, que no era cristiano, no era creyente, simplemente un hombre que había aceptado la religión judía, y yo decía hace unos días atrás, los judíos jamás podrán decir que ellos son hijos de Dios. Ellos pueden decir que son pueblo de Dios porque es algo que les ha sido dado por Dios, pero el hijo es aquel que tiene y recibe y ama y lleva dentro a Jesucristo. Algo que ningún judío podrá decir, pues ellos no creen en el Cristo. Ahora, este hombre que no creía en el Cristo, pero que había adoptado la costumbre de los judíos, empezó a ayunar, empezó a orar, empezó a dar ofrendas, empezó a ser generoso con el pueblo, y dice la Biblia que ese ámbito espiritual que muchos no ven, Dios le abrió a él y él pudo ver un ángel que entraba en su casa y que además lo llamaba por su nombre. Y él, mirándole, versículo 4, fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Imagínate que tú estás en medio de la tarde, la noche, orando, y alguien se para a tu lado y te habla. Y es costumbre de que la gente se asuste. De hecho, la oportunidad en que Jesús veía a los discípulos navegar en el mar, él vino caminando sobre las aguas y los discípulos se asustaron creyendo que él era un fantasma. Cornelio se da cuenta que ese ente espiritual que está delante de él es nada más y nada menos que el Señor. Él puede distinguirlo aun cuando él nunca antes lo ha visto. Y dice la Biblia, y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí es donde yo me acordaba y quiero compartirlo con ustedes. En el Salmo capítulo 20, la Biblia dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Versículo 3, lo he marcado y lo tengo allí hecho por muchos años.
haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué es lo que hace que una persona sea victoriosa a que una persona simplemente transcurra los años, los días de su vida creyendo en una religión que el día de su muerte, porque está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, y llevarse la sorpresa? ¿Por qué digo estas palabras? Porque ha de Dios de decir, este es mi hijo, si nunca mantuviste una relación con él, si nunca te presentaste delante de él, si nunca honraste, si nunca lo oíste? ¿Qué te hace creer que el día de tu partida, ese día él te hable? O te diga, bendito de mi Padre, pasa al gozo de tu Señor, si nunca en los años de vida te habló. Quiero en esta oportunidad llevarlos a una dimensión donde Dios no sea un mito ni una tradición de nuestros padres, sino una relación donde yo lo escucho a Dios, donde yo lo veo a Dios y donde Dios me da directivas para que yo pueda cumplir en este día. La Biblia nos enseña de que debemos orar sin cesar. Eso significa que aunque yo esté estornudando, sigo hablando con ustedes. Y al momento en que estoy predicando, estoy hablando con él. Mi esposa hace unos días atrás me decía, ¿cómo haces para que en medio de las prédicas tú nunca pierdas el hilo? No puedo perder el hilo si el que me está dictando es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Ahora, Cornelio llega a través de esas oraciones, de esa búsqueda, de esa honra a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Así como le decía a este hermano, no intentes comprar al Espíritu Santo porque vas a ser avergonzado. Pero cuando tú lo honras, cuando tú decides en tu corazón hacer las cosas como a Dios le agrada, ofrendar, pactar, diezmar, a presentar ofrendas, hacer sacrificios a Él, entonces dice la Biblia que Dios abre el libro de las ofrendas y hace memoria de cada una de ellas. No quiero hablar acerca de la ofrenda, sino quiero hablar acerca del poder de Dios que esta generación no está disfrutando. Hablaba con un hermano que tenía problemas en su empresa hace unos días y le preguntaba, ¿tú estás diezmando bien? Porque el diezmar bien te da la confianza de que Dios en su misericordia actuará en tu favor. Ahora, cuando uno sabe, porque si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, entonces las cosas no saldrán bien. Dice la Biblia, vamos a seguir leyendo el versículo 5, que el ángel que está parado delante de Cornelio y le dice, tus oraciones han sido oídas. Quiero decir también que hay oraciones que no son oídas. Muchas veces me toca hablar con personas que me piden que les dé una guía y les digo, no pierdan el tiempo orando. Porque si no oras conforme Dios lo determina, lo establece, hablas en vano. Jesús mismo enseñó, no hagan rogativas oraciones, repetidas oraciones, como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, ¿cómo orar? Yo les enseñaba y muchas veces a mis hijos les he dicho, muchas veces estoy simplemente en silencio delante de Dios después de haberme presentado. Porque si hay algo que yo entiendo que es importante para mí, es que Dios me hable. ¿Para qué voy a decirle yo tantas cosas que Él ya sabe que yo tengo necesidad?
Él conoce cada una de mis necesidades. El que no conoce qué es lo que Dios tiene preparado para él, soy yo. Y dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es impresionante que este hombre había sido escuchado por Dios. Dios estaba viendo sus ofrendas, sus limosnas. Él había observado el temor que él tenía por Dios, pero Dios no le iba a hablar. Simplemente le iba a dar la llave para que él llegara delante de aquel que tiene la obligación de predicar el evangelio. Me acuerdo de aquella viuda de Sarepta que esperaba pacientemente a que Elías viniera para cambiar su historia. Ella tenía 2 leños y con 2 leños se hace una cruz. En su mano tenía harina, el grano de trigo, Jesucristo molido por nuestros pecados, y en otra una vasija con una porción de aceite, que es el Espíritu Santo. Tenía todo lo necesario para hacer el sacrificio y ella lo declara. He aquí yo iba a prepararlo para comerlo con mi hijo y dejarnos morir. En otras palabras, si el evangelio no te lo da aquel que tiene la llave, por más que tú hagas lo mismo, tengas todos los ingredientes, te puedes morir. Porque está establecido por Dios que sean aquellos a quienes Él ha ungido para que lleve la palabra, el evangelio, y te cambie la historia. Es necesario el congregarse, es necesaria la iglesia, aunque yo muchas veces disto mucho de lo que hoy llaman congregación o iglesia. Yo siempre he hablado con siervos de Dios que tienen muy buenos estudios teológicos, pero cuando intento ver el poder de Dios en ellos, se crean solamente en la teología y toda la sabiduría bíblica que hoy en día corre tan fácil por las redes sociales. Le decía a uno de ellos hace un día que la Biblia nos enseña, si alguien te trae otro evangelio, sea anatema. ¿Cuál es otro evangelio? El que no tiene el poder de Dios. Cuando Jesús envió a sus discípulos, le dijo, vayan y sanen a todos los enfermos. Prediquen el evangelio del reino de los cielos. Si no hay poder, no es evangelio del reino de los cielos. Aunque a muchos les duela y quieran criticarme o sacarme de sus agendas, el evangelio del reino de los cielos es poder y poder de Dios para gloria del Padre. Esto significa el poder del más grande o el más grande poder que exista sobre toda la creación. Dice la Biblia que era Simón el que tenía que traerle la palabra, el que tenía que enseñarle el evangelio. Cornelio había aprendido todo lo que los judíos tenían. Podía manifestar todas las teologías judías. Ayunaba, oraba. Pero ese no es el evangelio que Dios tenía para Cornelio. Vuelvo a repetirles. Respeto al pueblo de los judíos. Sé que ellos se autoproclaman el pueblo de Dios, aun cuando Jesús dijo que cuando el Padre venga, ¿qué hará con los labradores malvados? Los que crucificaron nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Yo puedo decirles a los judíos, ustedes pueden llevar y colgar el título de pueblo de Dios. Yo cargaré sobre mi cuello y mi corazón el ser hecho hijo de Dios, lo cual me hace diferente. No es lo mismo ser pueblo que ser hijo, nada más y nada menos que del más grande de todo lo que existe. Y me contento con ser hijo, porque me toca una porción mucho más grande que la que ellos tienen. Ahora, volvamos a Cornelio. Cornelio había visto, había oído, había visto al ángel de Dios y ahora tenía instrucciones. Traer a aquel que le iba a decir lo que el ángel
no podía impartirles. Porque no es dado a los ángeles enseñar el evangelio del reino de los cielos, sino a los hombres. Aquellos que han sido comprados, lavados, purificados, santificados por la palabra, son los que tienen el poder y la autoridad para transformar a aquellos que todavía están bajo condenación. Y allí envía mensajeros. Y Pedro, ese día, mientras el ángel hablaba con Cornelio, estaba orando a la hora sexta, a la hora de la oración, parado sobre el techo de la casa, clamando a gran voz. Y dice que vio en el cielo como un gran lienzo atado desde las cuatro puntas, donde en ese lienzo había toda clase de animales. Y el ángel desde el cielo le decía: mata y come, mata y come. Para un judío como Simón Pedro, comer animales que no estaban permitidos era considerado inmundo. Y él dijo: en ninguna manera yo comeré esto, porque soy judío. Entonces desde el cielo se oye una voz que le dice: ¿por qué llamas inmundo lo que yo he santificado? Y la verdad es que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, más de los 500 piadosos que habían muerto se levantaron, caminaron por la ciudad. El cielo tembló, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, quebró toda la tradición de los judíos para que los que no podían ver, los que no podían oír, los que no podían entrar en el lugar santísimo, ahora entraran. Imagínate que en la puerta, que en la casa donde tú vives ahora no hay puerta. Entra y sale cualquiera. Y ese es el evangelio del reino de los cielos. Aunque Pedro tenga que enseñarles la verdad de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y voy a saltar hacia el versículo 30 del capítulo 10. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Esto quiere decir que hubo un ángel que se paró delante de Dios, el que intercede por nosotros, Jesucristo mismo. Padre, Él no es de nuestra linaje, Él no es de nuestra nación, pero es temeroso, hace ofrendas, tiene misericordia del prójimo. Es necesario, es bueno que tú lo escuches. Jesucristo mediando entre Dios y nosotros, para que Dios se ponga de pie. Y Dios se puso de pie y le envió a Pedro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, se agrada del que teme y hace justicia. Me gusta esta palabra, porque en medio de esta generación donde el mundo clama por justicia, los justos se esconden. Me gusta esta palabra porque la Biblia dice que Dios se agrada del que teme y hace justicia. Cuando veo la iglesia primitiva y al Espíritu Santo añadiendo a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, y veo a esta generación que con mucho gasto de dinero, esfuerzo, campañas, no se salvan,
no entran en la iglesia, reciben milagros y se van. Me pregunto, ¿qué está pasando que el Espíritu Santo no les habla? Hace unos años atrás, cuando vivía en Buenos Aires, tuve la oportunidad de recibir en mi casa a Nicky Cruz. Recuerdo que yo llegaba de una campaña en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Creo que estuve en Firmat, por uno de esos lados, y volví a Santa Fe. Y cuando yo llegué a mi casa, los hermanos habían ido a buscar a Nicky Cruz en el aeropuerto de Ezeiza e íbamos a compartir un asado junto a muchos amigos allí en mi casa. Recuerdo que estábamos allí y entra Nicky Cruz junto a su esposa. Nicky Cruz, el de la cruz y el puñal. Y cuando él entraba, venía cojeando, rengueando de una de sus piernas. Y le pregunté qué tenía. Y él me dijo, tengo una úlcera, una especie de cáncer en la pierna. Y yo le pregunté si yo podía orar por él. Y él me dijo, muchos ya han orado por mí. Y no se seca, no desaparece, continúa allí. Y yo irónicamente le dije, sí, pero no oré yo todavía. Y yo recuerdo que cuando oré por él tenía al día siguiente una actividad en la ciudad de Rosario. Lo encontré en Rosario y esa úlcera se había secado y él había sido sanado. Y él me agradecía lo que le había pasado. ¿Qué quiero marcar con esto? Que si nosotros no tenemos el oído sensible para oír al Espíritu de Dios, no nos diferenciamos en nada de otras religiones. Si no tenemos el oído sensible para oír lo que Dios quiere hacer y no tenemos la capacidad de reconocer y honrar a Dios, simplemente estamos viviendo lo mismo que viven otras religiones. Y tristemente no dejamos de ser un circo que entretiene a la gente. Si hay algo que aprendí de Dios desde el momento en que lo recibí, es que al diablo lo tengo que avergonzar donde quiera que vaya. Desde ese día en que yo entendí que Jesucristo está conmigo y que nada hay superior a Él, entiendo que el vencedor, el gigante, el grande soy yo, aunque muchas veces pueda verme como un David delante de un Goliat. Ahora, dice la palabra de Dios que Pedro se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas y que Él tiene la llave para cambiarle la vida a ese ser humano. Cuando nosotros vemos esta historia y vemos lo que Dios tiene preparado para esta generación, me pregunto, la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa, la iglesia del Señor, será mayor que la primera. Cuando yo veo estos prodigios, estas maravillas, estos milagros, estos acontecimientos, aún como los de la viuda de Sarepta, quiero entrar en la dimensión de lo que Dios tiene para esta generación. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted que está del otro lado viendo este mensaje, oyendo esta palabra? Que si se activa y le da el lugar a Dios que Él tiene que tener en tu vida, ¿qué se puede despertar? Y la misma Biblia lo dice. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahora, ¿cómo tiene que ser mi amor? Y allí va la gran clave o la gran incógnita para muchos. ¿Hasta dónde tengo que incursionar para que Dios vea que yo estoy enamorado de Él y Él se enamore de mí? Es verdad que no soy yo el que escogió ni buscó a Dios, sino que Dios me buscó a mí.
Dios me escogió a mí. Y cuando me escogió es porque Él sabe que yo tengo todo eso para darle a Él. Es verdad que cada uno de nosotros nace con un plan, nace con un proyecto, nace con una historia ya trazada por Dios para que nosotros la cumplamos. Ahora dependerá de nosotros. Estamos como Abraham y su siervo Lot, escogiendo qué camino escoger, qué camino tomar para alcanzar lo que Dios tiene. ¿Nos quedamos siendo un Lot o nos abrazamos a Dios para ser llamados amigos de Él y alcanzar lo que Dios tiene para los Abraham? Me gusta que al final de la historia, cuando Jesús ya va a ascender a los cielos, cuando va a subir en las nubes, le dice a los discípulos: ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo sí sabe. Y entra y sale de la casa, y donde quiera que esté, adentro o afuera de la casa, siempre hallará pastos. Que Dios en este día te bendiga, que Dios en este día te ilumine y sobre todas las cosas, abra tus ojos y tus oídos para ver y para oír lo que Dios quiere contigo y con toda tu casa. Que Dios te bendiga.